7 de la mañana con 43 minutos. Hoy va a estar aquí en la Ciudad de México John Kerry, que fue senador, que fue candidato a la presidencia, que fue también ex candidato presidencial y hoy es el embajador o el representante especial del presidente Biden para el cambio climático. Viene a platicar con el presidente López Obrador y también con varios miembros del gabinete. Así que hoy la relación México-Estados Unidos va a estar en la discusión pública. Y también va a haber mucha controversia, como siempre hay controversia con cada tema donde toca a Estados Unidos. Vamos a platicar aquí con los expertos en opinión pública. Están con nosotros Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, y Francisco Abundis, director adjunto de Parametría. Roy, Paco, encantado de platicar con ustedes. Sí, mencionaba yo la llegada de John Kerry a la Ciudad de México, las declaraciones controvertidas del embajador Ken Salazar, pero yo les quiero preguntar, Roy, comienzo contigo, ¿cuál es el ánimo, cuál es la opinión de los mexicanos con respecto a Estados Unidos? Pero aquí quisiera ver si se puede desdoblar. Estados Unidos como país, Estados Unidos como gobierno. A ver, Raimundo, mira, se ha vendido muchas veces y por varias vías, y México tiene sobre Estados Unidos una dualidad. Hay un grupo de mexicanos, un grupo fuerte, prácticamente una quinta parte, que casi dice que ojalá Santana hubiera vendido hasta el Suchiate, ¿no? Ojalá fuéramos Disneylandia, ¿no? O sea, que deberíamos ser Estados Unidos. Y hay otro que tal vez sea del mismo tamaño o haya aumentado con López Obrador, no lo tengo medido, que prácticamente ve a Estados Unidos como el demonio de Tasmania, ¿no? Son los malos y nos robaron la mitad del territorio y todo es malo lo de Estados Unidos y son los imperialistas del mundo. O sea, es una dualidad. Incluso llegaron a pensar este segmento que la tragedia del 11 de septiembre se la merecía. Por ahí se midió en las encuestas. Entonces hay una dualidad. La llegada de Trump empeoró por su discurso, empeoró la opinión sobre Estados Unidos y sobre su gobierno. La llegada de Trump, todo el periodo de Trump era los bad hombres, nos ataca, no quiere a nuestros migrantes, entonces empeoró la opinión que teníamos sobre ellos. Bueno, la llegada de Biden generó alguna expectativa, pero hoy no te puedo decir específicamente qué se piensa de Biden. Para mí es una figura que no he medido y que no tengo muy claro. Sé que tiene una aprobación bajísima allá, pero aquí en México no la he medido. Oye, Paco, a ver, déjame ir a un tema específico que ha tenido mucha difusión y yo siento que también ha tenido bastante apoyo aquí de la sociedad mexicana, que es la demanda del gobierno de México contra las armadoras en Estados Unidos, básicamente porque muchas de sus armas han cruzado a México y han asesinado a mexicanos, sin importar que sea población que no tiene que ver con nada o población involucrada con el crimen organizado. ¿Cómo está el clima de opinión pública con respecto a este punto específico, Paco? Mira, en ese tema, Ray, tenemos una medición ya desde hace tiempo, desde que tuvimos el evento de Rápido y Furioso en 2011, y hicimos preguntas que hemos repetido básicamente desde agosto del año pasado, que es cuando el canciller Ebrard pone esta demanda contra 11 armadoras, a la cual, por cierto, ya se unieron otros 2 países, Belice y Aruba, y 14 estados de la Unión Americana, lo cual le da otra magnitud. Te diría que en general hay un consenso, o por lo menos en México es bastante claro, alrededor del 70% de la población, que las armas que utiliza el crimen organizado vienen de Estados Unidos. Y pues ya en números fueron 250,000 armas del 2011 a la fecha, según datos del propio gobierno, y entre 70 y 90% entiendo que son de origen estadounidense. En niveles de responsabilidad es interesante porque preguntamos desde 2011 y en agosto del 21 y ahora en enero de quién es la responsabilidad, si del gobierno de Estados Unidos, del gobierno mexicano o de ambos gobiernos. Está en tercios casi, pero en agosto, cuando se puso la demanda,
creció a 48% quien pensaba que era el gobierno mexicano el responsable, por lo cual creo que esta demanda tiene, digamos, puede llamar mucho la atención. Se percibe también que las empresas lo hacen de manera deliberada, digamos, esta producción de arma para vender al crimen organizado, así lo ve el 60% de la población, no varió de agosto a enero. Lamentablemente, para, digamos, la popularidad del gobierno mexicano, tiene muy poco conocimiento esta demanda, solamente una tercera parte de la población la conoce. Uno esperaría que con el tiempo se crezca el interés, y también hay muy baja expectativa que se pueda ganar esta demanda. Solo el 30% cree que se podrá ganar, mientras más del 50% cree que se va a perder. Breve en la pregunta que le hiciste a Roy, te diría que además de lo que él mencionó, de lo que pasó con Trump, en la imagen que tenemos de Estados Unidos, cuando entró Trump al poder, el público mexicano empezó a distinguir entre los estadounidenses, de los cuales siempre ha habido buena opinión, y el gobierno de Estados Unidos. Esto siempre ha sido así, han ido parejos, pero con Trump se dio una separación muy clara. Los mexicanos tenemos una buena opinión de los estadounidenses, igual que los canadienses, alrededor de 60%, 65% de buena opinión, pero la opinión del gobierno, en particular con Trump, se separó de lo que pensamos de los estadounidenses. Oye, Roy, yo recuerdo algunas encuestas hace ya mucho tiempo donde una abrumadora mayoría éramos críticos del gobierno de Estados Unidos, indiscutiblemente, y cómo quizás en los últimos, ¿qué será?, 15, 20 años se ha ido cambiando este punto de vista hasta llegar a un poco de, pues, realidades, como tú las señalas, donde hay quien dice, oigan, yo quiero vivir en Disneylandia o en Houston. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué ha sucedido en este tiempo con la sociedad mexicana? ¿Ha sido tanta la frustración con los gobiernos que se voltea a ver a Estados Unidos como si fuera, pues, el dorado mexicano? Mira, Raimundo, yo creo que no podemos quitar la migración de este cambio de opinión, a la migración, en varios sentidos. A ver, hubo una migración de hambre en donde se van por mejores condiciones, otra migración de seguridad. Bueno, el caso es que cada vez más mexicanos tenían algún pariente allá, ya sea que mandara dinero o que estuviera viviendo por cuestiones de seguridad allá. Y eso nos hizo pensar que Estados Unidos se volvía como el refugio para nuestra última opción. Y entonces empezamos a mejorar, ¿no?, la cantidad de mexicanos en Texas, de la parte de Coahuila, de la parte de Nuevo León, de Tamaulipas, que simplemente se fueron por seguridad, diciendo acá estamos mejor. Comunicaron eso y empezó a mejorar mucho la opinión sobre Estados Unidos. Yo creo que el fenómeno migratorio es el que tenemos que ver como esencial en este cambio de opinión. Pero efectivamente, y como dice Paco, luego cuando Trump sobre la migración empieza a expresar algunos dichos como lo de bad hombres, ¿no? Empezamos entonces a pensar mal, pero es la migración, el cambio de opinión, efectivamente. Oye, y coincido con Paco eso, cuando dijiste que la propuesta de Marcelo Ebrard, porque es Marcelo Ebrard el que la ha cantado, es muy popular. Efectivamente, lo que dice es popular, pero no es popular en el sentido de que esté generalizado, pues, el tema, o de que haya una oportunidad de ganar. Ahí sí tenemos, cuando la pensamos, es una postura política, pero que hasta piden indemnización equivalente al 2% del PIB de Estados Unidos. No, yo creo que simplemente se queda en una postura, ameritaba el premio que le dan los que están en contra de las armas, pero no es una postura que veamos como con mucho futuro. Oye, Paco, yo recuerdo muy bien cómo, pues, por razones objetivas o subjetivas, los enemigos externos siempre han ayudado a cohesionar a los gobiernos. Incluso mejor, muy bien, cuando la dictadura argentina, Fortunato Galtieri, se lanzó en una fuga hacia adelante a reconquistar las Islas Malvinas y que tuvo un enorme consenso
incluso de aquellos a quienes había perseguido y había tratado de matar, que respaldaron todo Argentina por la patria, o como sucedió en el 2001 con el presidente George Bush, después de los ataques allá, los ataques terroristas en Nueva York y en Washington, en donde le dieron unos poderes como nunca le habían dado a ningún presidente, aún en tiempos de guerra. Pero aquí lo que he visto, Paco, es que los gobiernos, no otros gobiernos mexicanos, o sea, este también, pero otros han perdido el consenso. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se ha perdido este consenso sobre temas que son, y lo hemos visto históricamente, fáciles en México y en otros países? Este fenómeno es muy conocido en la opinión pública, se conoce como envolverse en la bandera o rally around the flag, ¿no? Cuando te conviertes en un gran nacionalista, en un gran patriota y buscas un enemigo externo. Probablemente los casos recientes más notables es el ataque a Irak después del 11 de septiembre. La popularidad de Bush estaba muy cuestionada después de una elección muy problemática con Al Gore, recordarán en el 2000. Viene el 11 de septiembre y su popularidad se dispara de 40 bajos a casi 70, precisamente con esta idea de buscar el enemigo externo. Creo que en el caso de México es más complicado hoy día y, como bien señalas, ha perdido consenso porque la política exterior, lamentablemente para los mexicanos, no es una gran prioridad, y segundo, porque están muy segmentados los temas. Además de los elementos que señala Roy, como el de la migración, yo te diría que hay otros dos. Uno es un tema generacional, es decir, los jóvenes mexicanos crecen con otra idea de Estados Unidos, con otra influencia cultural, y un elemento fundamental desde que se firmó en su momento TLC, ahora TEMEC, nuestra integración con la economía de Estados Unidos ha sido sostenida desde el 94 que funciona este tratado, y hay que recordar que números prácticamente del Bajío para arriba o del centro del país para arriba, la economía de los mexicanos ha mejorado o su ingreso ha mejorado debido a este tratado en más del 50%. Esto, digamos, es algo que se ha sentido con el tiempo, toda la inversión que ha llegado a Estados Unidos. Creo que también ha cambiado mucho nuestra idea del vecino del norte, es un tema también generacional. Recordarás en la década del 80, todas estas manifestaciones en frente de la embajada. Parece que ya ese tipo de motivación ha perdido un poco de consenso, como señalas, y pues ya no es tan fácil simplemente acusar al enemigo externo o encontrarlo, porque la relación es mucho más compleja, sobre todo en la parte comercial. Paco Abundis, Roy Campos, muchísimas gracias de platicar con nosotros sobre este tema. Cuídense mucho, platicamos el próximo miércoles. Igual, Ray. Igualmente. Gusto, Roy.